Buenas tardes, estimadas amigas, amigos. Estamos retornando la tercera temporada de Vox Populi, Vox Day, en nuestra nueva casa, que es redconcetv.cl. Transmitimos las 24 horas online, ahí nos pueden encontrar y ahí pueden estar revisando toda la planilla programática que este nuevo canal está transmitiendo para toda la comunidad. En esta oportunidad estamos con Martín Sanzana, dirigente, vecino de Bocasur Viejo, sociólogo, colaborador de la red de humedales Biobío. También fue en algún momento partícipe de la red medioambiental Biobío, que tuvo algunas intervenciones bien interesantes en lo que fue las grandes luchas que se iniciaron en esta zona por la defensa del tema medioambiental, fundamentalmente de los humedales. Y aquí estamos de nuevo, siempre en la misma senda, siempre en la misma lucha. Martín. Hola Antonio, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí. El tema de las comunicaciones tan importante para la educación ambiental y hacer una comunidad fuerte, informada, opinante, movida, así que un placer estar aquí. Martín, hoy en la mañana se dio un seminario en el Salón del Mural del Gobierno Regional, un seminario cuyo título era Diálogos Ciudadanos por la Planificación Metropolitana. ¿Qué te pareció? ¿Qué te deja? Bueno, ese evento tiene todo que ver en el fondo, con la crisis del la fallida elaboración de la 11ª modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que todos sabemos se ha demorado 10 años y al final está terminando en nada. Y este seminario tiene que ver un poco con las autoridades tratando de salvar los muebles y empezar un nuevo proceso para armar un nuevo plan regulador metropolitano, y se dan cuenta de que necesitan a la comunidad. Yo creo que eso es algo positivo. Quizá lo negativo es que estamos cerca de más de lo mismo respecto de cómo se aborda la idea de la participación ciudadana de la comunidad en la elaboración de estos instrumentos, y ahí yo creo que el gran desafío es más bien nuestro. Las autoridades seguramente van a hacer lo que conocen, más o menos, quizá con mejor voluntad al inicio, pero yo creo que el gran desafío nuestro es cómo nosotros empujamos algo distinto esta vez. ¿Cuáles son, según tu parecer, y esto desde la red de protección de humedales Biobío, aquellos puntos relevantes que este nuevo plan metropolitano debiera considerar? Sí, bueno, hay tantas cosas, porque en el fondo estamos hablando de 1 millón de habitantes, estamos hablando de prácticamente toda la provincia de Concepción, en toda su diversidad, en toda su riqueza y en todos sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que debiese abordar un plan? Muchas cosas. Ahora, yendo un poco más al grano desde el punto de vista de los humedales en el fondo, y de los cuerpos de agua y de las comunidades que habitamos en torno a estos cuerpos de agua, yo diría lo que más hemos conversado, y tú lo mencionaste en una conversación que tuvimos hace poco: empecemos a mirar las cuencas, no hagamos como que las cuencas no existen y la planificación se hace en una hoja de papel en blanco. Miremos el territorio, como se dijo hoy día bien, escuchemos a la gente también que vive en los lugares, cuidemos el agua. Yo creo que son cuestiones bien básicas. Cuidemos los huertos, cuidemos los árboles, que parecen muy de perogrullo, pero estamos en una etapa en la historia de la humanidad y en la historia de este planeta que son cosas importantes para lo que viene. Así que yo diría por ahí hay algunas pistas principales. Y por otro lado, en términos de la participación, necesitamos una participación mucho más de verdad, ¿no? Sin temor a tener disensos, porque los vamos a tener. Incluso dentro de la propia comunidad podemos tener disensos. Entonces, no nos sirve, yo creo,
planes que son hechos como pisando huevos así, pero que no apuntan al fondo de los problemas. Necesitamos realmente abordar aquí los problemas que tenemos de vivienda, de conservación de humedales, de protección del agua, de inundaciones de riesgo, que tú lo sabes muy bien, todo lo que es el abuso que hay sobre el río Andalién, ¿cierto? El humedal Rocuán Andalién, el humedal Lenga, los cerros, en fin. O sea, hay una cantidad de temáticas que esta vez no lo podemos dejar pasar, no por un tema formal, sino porque un tema que estamos en una situación límite, donde realmente lo que se empieza a perder ahora ya no tiene vuelta. Así que yo creo que más allá del tema formal, es un tema de tiempo, si quieres, de la época que estamos viviendo, donde tenemos que dejarle algo mucho mejor a los que vienen. A propósito, tú lo mencionaste, el tema de los riesgos. A propósito del terremoto del 27F, el tema de la reconstrucción, en algún momento la comunidad organizada acá en la octava región, y no solamente acá en la octava región, porque había gente que participaba en la región del Maule, de la región de O'Higgins, un conglomerado bastante importante que enfrentó la situación de la reconstrucción, y una de las propuestas que fue acogida por el primer coordinador nacional de la reconstrucción, Pablo Alar, era de que aprovecháramos el tema del terremoto, la desgracia del terremoto, como una oportunidad. A partir de ahí salió la propuesta, que fue del propio Pablo Alar y que se concretó, de realizar un estudio de gestión de riesgo para todo lo que era el borde costero de las diferentes comunas afectadas. En el caso particular de la región del Biobío, este estudio de riesgo consideraba 48 comunas y evaluaba la gestión del riesgo en el tema de la inundación por desborde del río, por anegamiento, por inundación por tsunami, remoción en masa, incendios forestales, conectividad, que también puede implicar un riesgo cuando hay falta de ello, falta de servicios y un montón de cosas más. ¿Qué te parece a ti el hecho de que esta información, que está en poder del Estado de Chile y particularmente del gobierno regional, no haya sido considerado para la elaboración del plan regulador que acaba de ser echado para atrás? Porque particularmente hablando, y en el caso del Andalién, todas aquellas zonas que son consideradas como zonas de alto riesgo de inundación por tsunami, además están proyectadas como zonas de desarrollo urbano. Sí, bueno, no me extraña, me parece que es lo que se ha estado haciendo, en la lógica de lo que se ha estado haciendo. Uno siempre dice, mira, faltan estudios, falta información. Y yo creo que es cierto, falta información, pero la verdad es que aquellas cosas fundamentales ya las sabemos. No necesitamos más estudios, no necesitamos gastar más plata en consultoras para aquellas cosas fundamentales. Hay muchos detalles que quizás sí valga la pena profundizar, pero en el fondo no hay que construir sobre los cursos de agua, no hay que rellenar los humedales, no necesitamos un estudio millonario de nadie para decir eso. Hay un montón de información disponible. En el área de medio ambiente lo mismo, o sea, hay un montón de información respecto de los ecosistemas y cómo hay que preservar las quebradas, bosque nativo. Eso ya está. Entonces, yo creo que aquí las autoridades, siempre entra una nueva autoridad y aquí entramos al problema de la política. Y la gente a veces dice, entonces no, esto no me interesa. Lamentablemente la mala política nos está afectando a todas y todos. Una mala política entendida no solo por los cargos elegidos, sino que una mala administración del Estado termina rebotando en la calidad de vida de todas las comunidades. Entonces, yo creo que hemos estado, no nosotros, pero el Estado de Chile se ha estado farreando recursos y un tiempo y paciencia en materia de riesgo. Tú mencionaste los incendios. Vivimos al lado de un polvorín que son las plantaciones, al lado prácticamente de las viviendas, de la zona urbana. Yo creo que hay un montón de saberes que ya se pueden integrar y que esperemos que este plan que se inicia ahora parta de esa base de la experiencia histórica y de los estudios que ya están hechos. Y si hay que hacer algo más, bueno, será un extra, pero yo creo que podemos hacer algo bastante mejor, con menos recursos
aprovechando la experiencia existente y vamos a ver, esto es una apuesta. Yo creo que desde el punto de vista de la comunidad siempre tenemos la disposición y la obligación de participar, pero la verdad es que a esta altura no ponemos la mano al fuego por nadie, ¿no? Sino que por ninguna autoridad, sino que ver para creer, ¿no? Así que esa es un poco la parada en que estamos nosotros. Hay una de las cosas que, bueno, hoy día en las presentaciones de esta mañana estuvo presente nuevamente la academia. Las presentaciones de la academia respecto de la evaluación de lo que hay y de lo que se quiere, de lo que pudiese ser un ideal de planificación territorial, ¿qué te parecieron? ¿Qué te parecieron las propuestas que ahí se plantearon? ¿Falta algo? Te pregunto esto porque en el caso particular mío tengo la impresión de que lo que escuché hoy día en la mañana también lo escuché más o menos 10 años atrás. Absolutamente. O sea, yo diría, es como cuando se presenta un equipo de fútbol y me dice, fue una presentación correcta. Ahora, ¿fue la presentación que necesitamos? ¿Es ese el aporte que tiene que hacer la academia? Presentar algo que más o menos uno dice, bueno, sí, está bien, es correctito. Yo creo que no. Yo, honestamente, la academia está al debe. Está al debe, las universidades de esta zona están al debe respecto de aportar mucho más a la construcción de una mejor ciudad con el conocimiento que tienen. Yo creo que pensemos en lo que fue este fallido plan que estuvo casi 10 años. La academia no aportó casi nada. Tenían críticas, tenían opiniones, pero quienes ponían la cara éramos otros y otras, ¿cierto? Entonces, eso no nos sirve. O sea, necesitamos una academia mucho más comprometida. Yo quiero tomarlo desde el punto de vista positivo. Este es un piso, una base, pero hay problemas concretos, situaciones concretas. ¿Qué pasa con lo que está mal construido? ¿Cómo lo vamos a solucionar? O sea, ¿cómo entramos no solo a decir un modelo teórico, sino que a encontrar soluciones, a proponer, a explorar modelos, propuestas, experiencias, mucho más? Y espero también que el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda tengan el gesto de integrar también a la academia. O sea, yo creo que tienen que hacerlo, tienen que integrar a la academia. Y en cualquier caso, como tú sabes, mi posición es muy bien que esté la academia, que estén las instituciones, que estén las ONG, pero es que si no está la comunidad, yo digo, eso va para más de lo mismo, ¿no? Porque al final quien canta las coloradas es la gente que tiene los problemas, las organizaciones. Entonces, está bien, esos actores tienen que estar, pero tiene que estar la ciudadanía. Si no, vamos a hacer una cuestión de papel nomás, hacer un plan que nadie lo va a cumplir tampoco, ¿no? Y lamentablemente, un poco para redondear esta idea, necesitamos educación también. Necesitamos como comunidad educarnos, autoeducarnos, porque todos estos instrumentos son complicados, son complejos, siempre nos meten la cosa de los expertos, que tenemos que cederles a ellos porque ellos sí que saben y manejan las leyes, y un poco que la opinión de la ciudadanía organizada es de segunda categoría. Yo creo que eso lo hemos venido demostrando que no es tan así, que la ciudadanía informada, organizada, educada, tiene mucho que decir y su opinión tiene mucho valor, y de hecho muchas veces tiene razón, además tenemos razón a veces. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio mucho más parejo de fuerzas también en este. Ojalá que sea así. Si no es así, algún día ya tendrá que ser así, porque este país no da para más. Yo creo que estamos en una crisis social, política, económica, ambiental, pero también cultural, moral. Yo creo que hay cuestiones éticas que estamos haciendo agua como sociedad, y yo creo que eso es quizá lo más importante de toda esta ecuación. Martín, una de las cosas que me llamó la atención también hoy día en el seminario en la mañana es que una de las conclusiones
y precisamente por parte de aquel expositor que representaba a la institución, al Ministerio de Vivienda, señalaba de que el nuevo plan regulador debiese considerar un montón de aspectos en el tema de la planificación territorial, sobre todo de las áreas habitacionales, que las áreas habitacionales debiesen contar con buena conectividad, con áreas verdes, con disposición de servicios, precisamente para, de una u otra manera, ir atomizando precisamente la prestación de servicios de manera tal de que no haya una concentración de población en momentos determinados, momentos peak, en puntos claves de la ciudad, generando atollamiento, congestión y un montón de problemas más derivados de aquello. Sin embargo, recuerdo que la Ley General de Urbanismo y Construcción de Chile, hasta hace algunos años atrás, consideraba todo aquello como obligatoriedad de la ley. Eso fue modificado precisamente para darle todas las facilidades había y por haber al desarrollo inmobiliario, tal cual y como lo vemos hoy día. Entonces, estamos hablando de una propuesta que dice que esto debiera ser considerado, pero no se habla de la modificación a la ley, de volver a la ley que hacía exigible aquellos puntos. Sí, mira, yo creo que tú tocaste ahí, bueno, entraste un poco en materia más, en el fondo, ¿por qué nuestras ciudades están en crisis? No es solo un problema que uno le achaque al Estado, que los funcionarios no hacen bien su trabajo, ¿no? Hay intereses en la ciudad, hay intereses económicos de los grandes propietarios de tierra, que no están solo en el campo, también están en la ciudad, de las grandes inmobiliarias, de las constructoras, del lobby en el fondo del cemento y de la construcción, que va dibujando un poco los planes, no tanto a la medida de las necesidades sociales, sino que en la medida de sus propios intereses. Entonces, yo creo que ese es un problema de fondo, ¿no? En el fondo, cuando tenemos una ciudad de Concepción que crece desreguladamente en el centro, que crece desreguladamente hacia las periferias, pero sin embargo, ¿hemos logrado resolver el problema de la vivienda? No. Anda a tratar de vivir en el centro de Concepción. Imposible. Imposible. Anda a encontrar los chicos de la universidad que quieren encontrar una pensión casi que impagable. Entonces, este modelo ha fracasado. Ha fracasado. Lo único exitoso que ha tenido es que ha llenado algunos bolsillos de mucha plata. Pero respecto de los objetivos sociales y lo que tú planteas de la ley, alguna vez eso era el sentido común, que uno construía ciudad brindando los servicios que aseguraban una atención, una vida digna y una atención en calidad de vida. Eso era el sentido común. En algún momento eso se perdió, después se salió de la ley y hoy día es como el gran descubrimiento que alguna gente hace. Oye, resulta que hay que construir con esas condiciones, ¿no? No tenemos eso hoy día, tenemos una expansión de la ciudad hacia las periferias, incluso lo que se mencionó, la expansión de los loteos, subdivisiones, que es comprensible. La gente, yo mismo aquí voy a San Pedro cuando me devuelva y voy a enfrentar un taco más o menos, voy a estar sus 45 minutos para recorrer algo que quizá en bici haría mucho más corto. Entonces es comprensible querer escapar, pero la solución no es escapemos todos y destruyamos el entorno. Resolvamos los problemas que tenemos en la ciudad que están haciendo estos problemas, esta situación, y el plan regulador tiene mucho que tocar ahí. No es el único instrumento, porque no va a resolver todo. Pero ahí viene el otro tema. Aquí cada órgano del Estado, como dicen por ahí, lo que el Estado escribe con la mano, después el mismo Estado con otro órgano lo borra. Y un órgano del Estado dice una cosa, otro dice otra. Tienen que ponerse de acuerdo y actuar coordinadamente. Transporte, vivienda, medio ambiente, planificación, educación, salud, para que realmente eso que era sentido común y que lo pueda decir la ley, se transforme en una práctica integrada. Ok, ¿cómo vamos a ir solucionando los problemas más urgentes? O sea, alguna vez en Chile hubo ya una crisis de vivienda anteriormente. Y por querer resolver la crisis de vivienda a cualquier costo, una crisis urgente, por quererla resolver a cualquier costo,
se terminó construyendo en lugares que no eran aptos, se terminó construyendo en pésima calidad, no sé si se acuerda, las casas Copeva, las casas Chúbila, y se terminó construyendo guetos. Tanto guetos como en Bajos de Mena, como concentrando a la población sin ningún servicio, sin ninguna calidad de transporte, y por otra parte, hasta los guetos verticales, ¿cierto? Que eran, no, hay que desarrollar el centro de las ciudades, entonces metamos a la gente como sea, hay que darle chip libre a la inmobiliaria, porque ahí vamos a resolver el problema con las soluciones habitacionales. No necesitamos soluciones habitacionales, necesitamos planes para un buen vivir, ¿no? Para corregir lo que está mal y tener la valentía de enfrentar los problemas que tenemos y empezar a resolverlos. Yo creo que eso es lo principal. Martín, para terminar, un par de cosas. Una de las presentaciones, precisamente de uno de los representantes de la red Protección de Humedales Biobío, mostraba cómo en definitiva la propuesta que ha sido tirada para atrás proyectaba el desarrollo de la ciudad, sobre todo en el área habitacional, en todas aquellas franjas que eran en definitiva lugar de paso de las grandes y potenciales inundaciones. No olvidemos nunca que existe una ley en el tema, inclusive esto es recordado hasta en los cursos de ingeniería, que el agua tiene memoria, que por donde pasó una vez va a volver a pasar en el futuro. De ahí viene el diseño de las defensas y un montón de cosas más. En el caso particular de San Pedro, te hago esta nota, todo el borde costero entre San Pedro y Coronel está siendo ocupado en una zona que es de alto riesgo de inundación por tsunami, y sin embargo todas esas poblaciones se ven enfrentadas a una carretera que está protegida por barreras, y que en caso de un tsunami, en caso de una desgracia de esa naturaleza, la verdad las cosas es que hay que preguntarse cómo van a evacuar. Por otro lado, y aunque parezca que no tiene nada que ver con esto, hace pocos días atrás se le cayó una rama a un pimiento, el pimiento más antiguo que yo he visto en todas mis correrías por Chile, entre Cochrane y Agua Amarilla, Los Loros por el norte, Caldera, zona de pimiento. No he visto un pimiento más antiguo que el que existía en un golmo al llegar a Manuel Rodríguez. Se le cayó una rama con el temporal y con un informe que nadie ha visto, no sé si el informe lo hicieron antes o después, los chacales de la motosierra de la municipalidad hicieron desaparecer el pimiento. Un pimiento que tenía un tronco con un diámetro de 1 metro o un poquito más. Y curiosamente, cosa que no han hecho en ninguna parte, eliminaron el tocón y hasta las raíces, como queriendo que no quedara vestigio. Y aquí la pregunta, Martín, la última pregunta de la oportunidad, ¿tú crees que es posible conciliar, bajo las actuales reglas del juego, un desarrollo urbano de la región metropolitana de Concepción que sea sustentable, que considere la protección del patrimonio, tanto cultural como medioambiental? Chuta, esa pregunta ahí la tiraste con chanfle. Está compleja. Pero yo sí confío en que tú eres capaz de darle una adecuada respuesta. Mira, yo creo que es muy difícil. Ahora, podría ser posible, primero si cambiamos el paradigma. Primero, o sea, aquí se hace la disyuntiva. ¿Podemos conciliar crecimiento con conservación? Si vamos a pensar el crecimiento, el desarrollo urbano de la misma forma, no es posible. Si lo vamos a repensar de otra forma, quizás sí lo podamos hacer. Entonces yo diría el primer cambio es un cambio de mirada de paradigma. Si hacemos ese cambio, podríamos enfrentar el problema, incluso teniendo limitaciones en las herramientas. Pero si las pudiésemos ocupar creativamente y tuviésemos una fuerza social, un acuerdo social para hacerlo de otra forma, yo creo que podríamos hacerlo. Con dificultades, si se quiere. Yo soy de los que cree que quizá la propuesta de constitución que no se ganó habría sido mejor, pero no creo que ninguna constitución, ninguna ley de por sí nos va a resolver el problema. Entonces, en ese sentido yo diría, creo mucho en la fuerza de la comunidad organizada, con un proyecto, con una idea, que va a enfrentar dificultades, pero que puede resolverlo. Lo que tú mencionas de los tocones y de las mutilaciones, eso es una mala práctica que tiene también que ver con una cultura. Y yo diría, a veces se usa el concepto de tolerancia cero para el tema de la seguridad. Yo creo que tenemos que tener un tema de tolerancia cero también
para la destrucción ambiental. O sea, ese tipo de prácticas no puede seguir, porque si hacemos eso con un árbol, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con todo un humedal? Lo vamos a hacer peor, ¿no? Es decir, en las cosas chicas que hagamos, si las hacemos bien, es un ejemplo de lo que podemos hacer bien más grande. Entonces, creo que podemos escalar soluciones, creo que podemos partir quizá con problemas más pequeños, más localizados, pero resolver bien ese problema es un ejemplo, una muestra de que podemos hacer las cosas distintas y tenemos que hacerlo. No nos queda otra opción que hacer las cosas de otra forma. Martín, bueno, las ideas construyen realidades y en este momento hemos tenido un interesante diálogo con Martín Sanzana de la Red de Humedales Biobío, conversando sobre planes reguladores metropolitanos, lo que esto debiese implicar, lo que tenemos y lo que aspiramos. Las ideas, lo vuelvo a repetir, construyen realidades y creo que, tal como lo dices tú, Martín, tenemos que empezar a construir nuevos paradigmas. Y para eso tenemos que empezar a hablar de ellos y empezar a construirlos. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Vox Populi, Vox Day, hablando de lo humano y lo divino. En esta oportunidad estamos con Patricia Cabrera, del grupo teatro La Gaviota Podcast. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Patricia, entremos de lleno al tema. Terence McKenna decía que la tarea del artista es salvar el alma de la gente. Y todo lo que no sea eso es titubear mientras arde Roma. Tú acabas de presentar en el Teatro Bio Bio una obra que se llama Isabel. Isabel desterrada en Isabel. ¿Salvan el alma de la gente? Ojalá, no sé. Hoy no tengo la respuesta, pero creo que sí hablamos del alma. Hay almas dando vueltas por ahí, hay almas conmoviéndose. Hablamos de un alma que creo que como un alma comunitaria quizás, donde se pueden albergar muchas almas. Ojalá que salvemos algún alma por ahí, o que habite como algo de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que queremos expresar con lo que hacemos. Que remueva quizá algún alma y que le dé algún respirito. No sé si que lo salve eternamente, pero sí es necesario ese respiro, ese salir del mundo en el que vivimos, que es como súper duro y difícil, sobre todo en este tiempo, y darle respiro a esas almas que están ahí, que van al teatro y que se juntan y que confían en que algo va a pasar en esa sala. Y que llegan ahí, creo que por lo menos un respiro al alma, sí. Bueno, a mí me tocó ver esta obra hace un par de semanas. Me habían contado algunas cosas, me tocó verla en directo. Yo siempre me fijo, tomo fotos del escenario que me toca vivir, ahora como personaje de la vida real. Y me tocó ver hartas lágrimas en varios rostros. Así que yo creo que se acercan bastante a lo que McKenna señalaba. Una gran obra. Isabel desterrada en Isabel, hablemos un poquito de la obra. Esta es una obra de Juan Radrigán. Estoy viendo en la página que ustedes tienen. ¿Cómo llegan ahí? Bueno, ese monólogo es parte de otro libro donde hay 2 monólogos más. Esa obra la escribió en el año 82 Radrigán. Se ha hecho muchas veces un monólogo como muy hecho en Chile. Es como parte del repertorio nacional de obras y de monólogos. Radrigán también es alguien muy importante dentro de los dramaturgos de Chile, sin lugar a dudas como muy importante dentro de estas voces que no sé si está bien dicho o no, pero que le da esta voz como a estos personajes que están como al margen de la sociedad. Como también habla de lo político sin ser panfletario en su obra.
Creo que tiene una importancia como vital dentro del teatro chileno. Y era una obra que claramente la había escuchado, la conocía, había visto. No he tenido la posibilidad de ver un montaje en vivo de esa obra, sí como algunas escenas, sí a través de YouTube o de internet. Sé que la han hecho muchas veces, había visto videos. Sé que también hace poco o un poquito antes de la pandemia hubo una versión que fue como bien famosa que la hizo la Tamara Costa, que no la quise ver porque justo nosotros habíamos empezado a hacer, porque primero hicimos el radioteatro de esta obra. Entonces también como para no como empaparse de algo, no la he visto, pero sí he visto imágenes y fotografías del afiche y todo, y sé que fue como bien conocida esa versión que hicieron. Y nosotros con el Oscar, cuando iniciamos la pandemia, creamos esta compañía de radioteatro que se llama La Gaviota Podcast. Nosotros igual venimos trabajando desde el sonido del Oscar hace harto tiempo, y yo en el teatro también desde hace harto tiempo, en La Otra Zapatilla y en varias compañías de Conce en las que he trabajado. Y nos encerramos en la pandemia, estoy hablando mucho, ¿no? Yo, ya. En absoluto. Nos encerramos en la pandemia como el primer mes y empezamos a hacer radioteatro, o aplicando como el conocimiento que teníamos. Yo desde el teatro, el Oscar desde el sonido, teníamos equipos para grabar y fue como nuestro día a día es ensayar, es trabajar en el teatro, entonces como que transformamos la casa al tiro en trabajemos, hagamos, creemos, hagamos lo que hacemos siempre, o sea, aunque sea encerrado. Y empezamos a trabajar en estos procesos de radioteatro, de lecturas dramatizadas, sonorizando estas lecturas, dando el ambiente. Porque también nos pasó que empezamos a ver como teatro grabado y era muy raro. Entonces ese fue como un mundo que nos albergó y que dijimos, sí, nos gusta esto que estamos haciendo. Y ahí hicimos por primera vez, o sea, hicimos hartos extractos de obra, y la primera obra que hicimos completa fue Isabel Desterrada en Isabel. Y ahí estrenamos para el Día del Teatro en mayo del 2020, que fue cuando nos encerramos, a través de Instagram. Hicimos la grabación y después lo tiramos como en el vivo del Instagram. Tiramos la grabación y se empezó a unir gente y llegaron, no sé, como 40 personas a escuchar esta retransmisión que estábamos lanzando en vivo. Y ahí fue como que se creó un poquito como de magia, la gente escribía así como me estoy sentando en mi butaca, estoy lista para escuchar la obra, y a medida que iba pasando la hora respondían como oh Isabel, o oh qué bonita esta parte, o ponían frases así como los recuerdos son los peores verdugos, qué fuerte la frase, como que iba habiendo un feedback con la gente. Y ahí nos enamoramos de la obra, o sea, nos gustó mucho, y yo creo que ahí partió como el proceso de esta puesta en escena que tuviste. Porque desde ahí ya como que empezamos a trabajar con la historia, a conocer el texto, a descubrir este personaje. Y después, ya esto fue el año 2020. Y ahora, el año pasado, postulamos esta convocatoria del Teatro Bio Bio, donde podíamos postular una obra ya hecha o un estreno. Y teníamos muchas ganas de traspasar como a escena lo que estábamos haciendo, esta unión de teatro y sonido. Y ahí como que pensamos qué obra, y fue como partamos con Isabel Desterrada en Isabel, que era un texto que nos removía, que nos gustaba mucho, y así se fue armando la propuesta que tuviste. Un tema mío, en el pasado alguna vez por los avatares de la vida me tocó un par de noches dormir bajo un puente. Conocí a alguna de la gente que recrea a Isabel. Por otro lado, en mis correrías por algunos tugurios por ahí, el Farolito, la Piojera, la Pensión Las Delicias en Chillán, me tocó también conocer a esa gente de este mundo un poco olvidado, que muchas veces uno lo visualiza lleno de locura. La obra es potente, tu presentación es potente. Bueno, Oscar interviene en un pequeño tramo de ella, pero visualmente, pero la obra es tremendamente potente, y es difícil que quien la vea, quien entre en contacto con ella, no se emociona hasta las lágrimas. En lo personal te digo que no lloré, pero sí sentí que los ojos se me inyectaban de lágrimas. Hay una Patricia antes y una Patricia después de hacer este personaje. ¿Puede despegarse en algún momento la Pati de la Isabel? ¿Puede cómo? ¿Despegarse? Despegarse. Separarse, retomar tu vida.
O sea, claramente como que estoy muy vinculada y es un trabajo súper significativo por muchas cosas. Bueno, también porque es un monólogo, aunque siento que el viaje que realizamos es como que yo no lo podría haber hecho así sin el Oscar y sin los compañeros que también arman este viaje. Como que en ese sentido hay una atmósfera de iluminación, de sonido, que también va guiando este relato. Entonces también este viaje emocional de repente o esta tecla en la que como espectador te puedes conmover o verte en esos lugares, creo que también está hecho por este camino que vamos armando en conjunto. Y claro, era un desafío porque era un monólogo, pero también sentía que era como el tiempo para poder hacerlo. Por lo que te contaba que igual como que estoy trabajando hace tiempo en teatro, me gusta, no tuve problemas con aprenderme un texto porque me encanta y me encanta la obra. Siento que es como un privilegio poder estar haciendo esta obra ahora. Y es súper significativo, pues como también lo han sido otros montajes y tengo como cariño y por varios personajes de muchas obras que he hecho. Pero sin duda también aquí hay un cariño especial y también por lo que te comentaba de este trabajo como de autoría que tuvimos con el Oscar, que estamos ahí dentro de la escena, pero también fuimos como los que dirigimos la obra y tomamos las decisiones en cuanto al espacio escénico, a la escenografía que usamos, a la puesta en escena, al vestuario. Entonces también, no sé, pues si alguien sale y dice como hoy me encantó la obra, es que la puesta en escena y la escenografía y no dice nada de la actuación, yo igual me voy con el corazón lleno porque hay cariño y hay trabajo y hay teatro en todas esas decisiones que hemos tomado como en conjunto con el Oscar principalmente, que fuimos como los creadores de esta puesta en escena. Ahí, cuando uno revisa un poco la historia de lo que es el teatro, bueno, antes, me acuerdo, antiguamente se nos enseñaba que el teatro partía en Grecia, pero lo cierto está en que hoy día existen otras visiones respecto al teatro. Se dice el teatro nace quizás en las cavernas, alrededor de una fogata, claro. Cuando a lo mejor quizás teatro de sombras, un primitivo padre empieza a contarle cuentos a sus hijos para claro, que se duerman y no la revuelvan, quizás. Pero lo cierto está en que con el desarrollo de las creencias, la magia, la religión, empieza una escenificación, las sombras. Después llegamos al teatro griego, con las tragedias, las comedias, con el uso de las máscaras, ¿ya? Que fue quizá el desarrollo, en ese momento la culmine del desarrollo tecnológico de lo que era el teatro. El uso de la máscara, el uso de los zancos, una máscara que amplificaba la voz en una escenografía que era muy abierta. Y ahora llegamos a esto. La obra Isabel es una obra que es interactiva y aparte de eso con mucho uso de tecnología. ¿Son estas tecnologías, como lo ves tú, las nuevas máscaras? Sí, yo creo que sí, de cierta forma sí. Ahí se replantean los usos de estas tecnologías ahora y que también llegamos a esto producto de este encierro también que vivimos, porque si hubiésemos hecho esta obra antes de la pandemia quizás no hubiésemos tomado las decisiones que ahora tomamos, pero le quisimos dar como abrazar lo que nosotros teníamos, que era toda la implementación sonora, por ejemplo, todos los micrófonos que usábamos, los cables, cómo no ocultar los cables y poner solo el micrófono, sino que decir, oye, nuestra obra tiene cable, entonces usemos los cables, que los cables sean la escenografía, que los cables delimiten el espacio, y así como que decimos y le damos valor a lo que tenemos y a lo que somos. Por eso también está planteada y el Oscar está ahí completando el círculo y no está el técnico que está haciendo como la técnica sonora y la música en vivo, no está escondido detrás, sino que está ahí. Y también lo decíamos un poco que era como un poco brechtiano en ese sentido, que evidenciamos la escenografía. Entonces nos hacemos creer como que hoy Isabel está en una tecla realista y esta mujer con una frazada y un cartón,
sino que también evidenciamos la técnica. Tú puedes estar mirando la escena, pero estás viendo al técnico que está ahí moviendo cable, entonces sabes que las perillas que está moviendo son los sonidos que están saliendo, y también te da como, te permite en cierto sentido involucrarte emocionalmente, pero también hay una intelectualización o también está ahí trabajando como el intelecto en decir como, están haciendo este mecanismo y me estoy también conmoviendo, pero estoy evidenciando como las cosas que están haciendo, y evidenciamos el teatro también en ese sentido. Pati, esta obra, lo dijimos, es una obra interactiva, de público a público. ¿Has encontrado diferencias? ¿Has encontrado mínimos comunes? Siento que fue una sorpresa así como maravillosa estas temporadas, porque tuvimos la posibilidad de tener 10 funciones, donde fueron, no sé, niños desde séptimo básico a adultos, a muchas personas adultas grandes que fueron, y veíamos así como de repente a matrimonio entrando, y a niños de séptimo, y así como que funciona con todo el público. Evidentemente de repente había público que se reía más de unas partes, que eran como menos tímidos, habían otros que se emocionaban más, o habían silencios de repente, que desde el teatro exquisito así como de repente escuchar el silencio, así más que una risa a veces, sino como que así se cae una aguja y se escucha. Y eso se podía ver en las distintas funciones, pero creo que una obra que funciona y que conmueve, y que claramente el público lee cosas distintas, pero que funciona desde niños de séptimo hasta personas grandes, así adultas. Volviendo a los dichos por Maquena, respecto de rescatar el alma de la humanidad, la obra parte con un par de preguntas. La segunda de ellas es: ¿has visto a Dios? ¿Qué respuesta? Hoy no sé. ¿Alguien ha visto a Dios? Hoy han dicho varias cosas y no sé, han dicho en mi corazón, no existe, en la esquina, adentro tuyo, como que tenemos ahí un baúl de respuestas, y creo que también eso tiene así como exquisito la obra de Radrigán, que nos permite como hacer esas preguntas así como filosóficas del ser humano, de lo divino, y no dar la respuesta tampoco, dejarlo como una pregunta abierta y cuestionar, así cuestionar y meter el dedo en la herida. Y nada, también lo que decía delante, como que desde la escena también veo al público y he visto a mucha gente emocionada, de repente en la oscuridad y todo veo muchas manos así, con muchas manos así o así, y también sé que están pasando cosas, pues, y que es lo rico también del teatro, que algo pase como emocionalmente o intelectualmente, algo, te lleves una emoción o una idea así como que quede dando vuelta, que no sea como ya voy al cine, veo una película, como es todo buena, fin. Y nada, como que esto tiene, o sea, la obra tiene esto, como que te visita de repente. Está ahí así como en otra parte, Isabel, así como, mira Isabel, esto pasa, de esto me habla Radrigán, y tiene frases muy hermosas también la obra. Una poesía así muy bonita. Vale. Siempre en la misma línea, pero cambiando un poco el tema. La Gaviota Postcard. Ustedes son un grupo relativamente nuevo, como grupo de teatro. ¿Cuántas personas componen este grupo? La Gaviota la creamos con Óscar Oviedo. Como te comentaba, al principio de la pandemia creamos esta compañía. Pero nosotros igual nos veníamos desarrollando como dentro de nuestras profesiones y también con experiencia en lo que hacemos. Entonces, al tiro, cuando empezamos como a hacer estos extractos de obra y estos radioteatros, ya veníamos como de trabajar mucho en el arte y en los procesos creativos. De hecho, con el Óscar queríamos, antes de la pandemia, ya habíamos empezado a leer algunas obras que queríamos como hacer, habíamos leído de Alfonso Alcalde, teníamos ganas de trabajar juntos, de hacer algo. Y en la pandemia fue como sin pensar mucho, así como te comentaba, fue como después del almuerzo, oye, leamos esto y grabémoslo, y le ponemos música y un mundo sonoro, y empezamos a hacer foley, y la casa se transformó así como en un estudio de grabación y un espacio creativo.
Y eso, y partimos el año 2020, lo hicimos como más de 15 radioteatros. Estuvimos, como que igual la gente empezó a responder, como que creo que harta gente también ha dicho, oye, en la pandemia sí me acompañaron caleta, así como era un lugar así que esperaba que salieran los radioteatros, los escuchaba. Entonces también tuvimos un feedback como muy bacán y nos sentíamos como conectados con la gente que estaba escuchando. Y eso, y ahí nos empezó a ir como bien, hicimos una temporada independiente por nuestras redes, después hicimos una coproducción con el Teatro Bio Bio, donde hicimos obras de dramaturgos de acá de la región, dramaturgos y dramaturgas. Después estuvimos en Santiago a 1000 con una de las obras que grabamos, que es un texto de la Leila Selman. Estuvimos en el Festival Internacional FTV también con radioteatro. Después estuvimos haciendo un taller en Los Ángeles para adultos mayores. En Coalibi estuvimos haciendo un taller de radioteatro que fue una experiencia así muy enriquecedora. Ese lo hicimos presencial. Y hemos estado así como full con nuestro proyecto, muy enamorados de lo que hacemos, y ahora tener esta posibilidad de hacerlo en escena, presencial, y hacer un montaje escénico sin perder como el lenguaje que estamos haciendo, no, bacán. Y queremos seguir haciendo Isabel así, ojalá girar, hacer muchas funciones el año que viene, estar recién haciendo. Pati, me contabas que están preparando una nueva obra. Con La Gaviota no, ¿Ya? pero yo tengo un estreno este sábado, ¿Ya? que aprovecho de invitarles, no sé si será mi cámara. Sí, por supuesto. Hay una muestra nacional de dramaturgia que se viene haciendo hace muchos años, y este año se estrena, bueno, ya se estrenaron, son 5 obras que se hacen como a nivel nacional, y es la posibilidad tienen la posibilidad de ver este estreno, que va a ser el estreno aquí en Conce, en el Teatro Bio Bio. Son las entradas liberadas, las pueden adquirir a través de la página del Teatro Bio Bio. Hay un equipo gigante y demasiado profesional detrás de cada cosa que van a ver en la obra. Se llama La continuidad de las cajeras. Es un texto escrito por Jorge Contreras de la ciudad de Los Ángeles. Lo dirige Muriel Miranda, que era de acá de Conce, pero está en Santiago. Y hemos estado ensayando entre Conce y Santiago. Vamos a estrenar aquí en Conce en el Teatro Bio Bio. Y después nos vamos al GAM en Santiago. Vamos a estar allá desde miércoles a domingo del 23, creo que es de noviembre, vamos a estar allá. Eso es como mi trabajo como actriz. Estoy invitada a ese proceso de continuidad de las cajeras, se llama. Así que están cordialmente invitados para que vayan a verlo en el Teatro Bio Bio, en la sala principal, y está, de verdad que está el trabajo muy hermoso, muy hermoso. Hay un equipo así súper profesional detrás de los vestuarios, de las maquetas, de la grabación, así, está de lujo, de lujo, de lujo. Están a otro nivel. Está muy bueno ese... Alguna vez, debe ser emocionante esa parte, alguna vez me tocó trabajar como extra, ese fue un pituto que me conseguí en la última producción de Martín Rivas. Ah, ya. La que se hizo Navegando en la Esmeralda y todo eso. Y bueno, a mí me contrataron como extra nada más, y tocó la casualidad que, o sea, me encontré con la sorpresa que en algún momento la cosa no eran los 15 minutos que me habían contratado para pantalla, sino que tuve que ir a pruebas de vestuario. Ah, claro. Con gente, No, sí, de ahí de con Bravo, gente del todo el teatro mundo. municipal. Ahí terminé súper manoseado, ni qué decirte. Y bueno, después nos tocó navegar en la Esmeralda. Fue, a pesar de que sin diálogo, solamente pasearse, pero No, con trajes una de época experiencia. fue bien entretenido. Muy bien. Y un monólogo que me tocó por ahí hacer en un teatro popular, también en la Sala Andes. Pati, ¿nos puedes, es posible en este tema, en esta obra que estás preparando, más o menos el argumento? Sí, ¿en qué línea va? es una especie de monólogo. ¿Ya? Somos 2 actrices y un actor en escena, que interpretan a una mujer que es una cajera de supermercado que lleva 12 años trabajando dentro de estas cadenas de supermercado. Y el texto, que fue uno de los ganadores de la muestra de dramaturgia, es una especie de entre delirio mental de esta persona que lleva 12 años encerrada en este trabajo, y en esta como casi como la wincha que va pasando productos, va pasando como su historia, y está cruzado por hechos
sociales, políticos que ocurrieron en la revuelta cuando pillaron estos cuerpos quemados en el supermercado, quemados. Entonces se va cruzando como esta especie de trabajar para el jefe, estos cuerpos quemados, esta rutina de los productos que pasan, y es como una voz delirante. No es como un texto realista, no hay como diálogo entre los personajes, sino que es un solo personaje que es como un flujo constante de su conciencia hablando de todo lo que ve, y se cruza con champú, ketchup, arroz, y no puedo trabajar en un lugar donde hay cuerpos y algo pasa que está como todo raro, pero hay que seguir trabajando. La incertidumbre es como un súper reflejo de lo que pasó también hace poco con este rechazo masivo. Está súper interesante, está muy bueno. Isabel, desterrada en sí misma, vive en la ciudad. La gente pasa a su alrededor, pero como que no la ven. Ella está sola. ¿Hay un símil en esta cajera? Sí, también, por supuesto que sí. Sí, creo que es lo mismo, como esta invisibilización. Ahí como que hay un punto en común. Y quizá Isabel es como súper hacia afuera y habla y busca, y ella es como todo hacia adentro, pero tiene ahí también sus márgenes y su mundo. Está súper interesante, el texto está muy bueno, y como te contaba, la dirección. Hay un equipo súper importante. La música también la hizo Ángela, no me acuerdo, Ángela Acuña, que es la que hizo la música de Bestia, del cortometraje que fue a los Oscars. También hicieron unas maquetas, ¿no? Está súper bonito. ¿Y esta se estrena entonces? El sábado 19 de noviembre. Acá en Concepción. A las 20:30 horas en el Teatro Bio Bio. Es la única función acá, que es el estreno. Viene todo el equipo de Santiago a estrenar acá, y después nos vamos al GAM allá a Santiago. ¿Cuánto tiempo va a estar ahora son acá una función y en Santiago son 4 funciones. Eso es lo que está como todas estas obras que se están estrenando dentro de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Esa es como la cantidad de funciones que están teniendo. Y bueno, pues nosotros también con el Oscar somos parte de la otra Zapatilla Teatro, que también siempre tenemos muchas actividades y funciones, y estamos ahí estuvimos ahora girando con El absurdo tesoro de la miseria, que es escrita por Alfonso Alcalde, también con 2070, el último documental animal, que es escrito por Ingrid Fierro, que es de acá de Conce, y que también estuvimos girando con esa obra con el Ministerio de Ciencia. Así que también todos los panoramas que quieran saber culturales, la otra Zapatilla Teatro, la Gaviota Podcast. De la otra Zapatilla Teatro me viene a la mente en el mercado, un pasacalle, el mercado municipal, un brindis con una copa de tinto. Sí. ¿Era tinto? Sí, era tinto, era yo. Lo que son las Hace cosas. muchos años. Los círculos, 2010, 2011. De una u otra manera alguna vez se cierran. Bueno, ha sido un gusto, Pati. Ojalá que en alguna otra oportunidad te tengamos de nuevo por acá conversando sobre las nuevas propuestas. Patricia Cabrera, de La Gaviota Podcast, la artista que hace el monólogo en Isabel desterrada en Isabel, una obra tremenda, potente, que efectivamente convoca a la humanidad de todos y cada uno de quienes la ven. Será hasta una próxima. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Vale.